Quisiera comenzar, señorías, esta intervención recordando las palabras de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo que Europa se forjaría a base de crisis y que la Unión Europea acabaría siendo la suma de las soluciones que diéramos a cada una de esas crisis. Y creo que Jean Monnet tenía razón, señorías, porque a lo largo de estos últimos 80 años Europa se ha enfrentado a desafíos formidables. La Segunda Guerra Mundial, la escalada nuclear, la fractura geográfica como consecuencia de la Guerra Fría, los cortes energéticos, la espiral inflacionista provocada por la crisis del petróleo, las guerras en los Balcanes occidentales, la amenaza yihadista, la crisis del euro y, por tanto, la crisis financiera, el Brexit, emergencias climáticas que han venido sucediéndose durante estas últimas décadas, no olvidemos la Dana de Valencia, y, por supuesto, la terrible pandemia de la COVID-19. La posición del Gobierno de España es clara y contundente a este respecto, señorías. Ahora que otras potencias se repliegan o socavan el multilateralismo, como estamos viendo, Europa debe comprometerse aún más en la resolución de los grandes desafíos y debates globales. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, renovando y ampliando nuestro compromiso con los derechos humanos y con el derecho internacional. Debemos hacerlo incrementando nuestra participación en las políticas al desarrollo, ahora que otros recortan esas políticas al desarrollo. Y también en la emergencia climática, la migración, la igualdad de género o la lucha contra la pobreza. Debemos hacerlo fortaleciendo Naciones Unidas y todas las instituciones del orden multilateral. Lo cierto es que hoy Europa carece de una política de seguridad y de defensa común. Europa cuenta con ejércitos nacionales de primer nivel, como es el español, y con una industria de seguridad y de defensa potente, puntera en muchos ámbitos. Pero también es cierto que, como consecuencia de esa arquitectura, sufrimos dependencias tecnológicas y productivas severas y bajos niveles de interoperabilidad, por cierto, y coordinación entre nuestras Fuerzas Armadas. Las amenazas a las que nos estamos enfrentando los españoles, los franceses, los alemanes, los fineses, los ucranianos, son reales y son compartidas, cada uno con sus matices en función de su condición geográfica, pero son compartidas y son reales. En todo caso, señorías, quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este Gobierno siga en pie, y yo continúe siendo presidente del Gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. Al contrario, vamos a complementarlo. Naturalmente, señorías, voy a informar a esta Cámara, a la ciudadanía de todo este camino, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otra manera. En todo caso, señorías, el cuánto invertir y el cómo financiar esa inversión es solo una parte del debate necesario para crear esa Unión Europea de la seguridad y de la defensa. Porque lo verdaderamente importante no es cuánto invertimos, ni cómo financiamos esa inversión. Lo realmente sustantivo es si invertimos mejor y si invertimos juntos los europeos y las europeas. Yo sé que los españoles quieren ayudar a Ucrania, lo sé. Que quieren pararle los pies a Putin, lo sé. Que quieren proteger a Europa. Somos absolutamente conscientes de ello. Pero también sé que no quieren contribuir a alimentar una carrera armamentística que conduzca a nuevos conflictos. Soy plenamente consciente de ello. Y, por supuesto, no quieren que ese esfuerzo se haga a costa de otras necesidades, como son, por ejemplo, tener un salario decente, unos servicios públicos de calidad, o una vivienda digna, o un aire limpio. Nosotros no les haremos elegir, porque no hay por qué elegir, porque vamos a garantizar a la vez su seguridad, su posición en Europa, su compromiso con la paz, con el estado del bienestar y con la transición ecológica que nos está haciendo más competitivos. Su deber es trasladar a los españoles el momento decisivo que atraviesa Europa. Su deber es informar de los compromisos que España tiene que cumplir sí o sí. Y su deber es planificar y presupuestar esos compromisos. Es lo que están haciendo todos los primeros ministros europeos, menos usted. Mire, los dos sabemos que hoy no ha hablado con la claridad debida. Intentaré hacerlo yo. Para empezar, conviene explicar por qué Europa tiene que aumentar el gasto militar. Sin eufemismo, señoría. Tratando a nuestra gente como adultos que son.
Europa tiene que incrementar el gasto militar porque está amenazada. Usted está intentando engañar a la Unión Europea y a la OTAN, insultar a los Estados Unidos, ayudar a Ucrania con abrazos, viajar con propuestas unilaterales a China, cerrar nucleares para comprar todavía más gas a Rusia. ¿De verdad este es su plan? ¿Esto es lo que le han contado usted a sus colegas europeos? Y les ha dicho también, y reitero, que sus socios de gobierno quieren salir de la OTAN. Lo que defendemos las y los europeístas es que Europa es algo más que un mercado común. Europa es algo más que un conjunto de instituciones. Europa también es la lucha por extender los derechos humanos, también es el feminismo, el antirracismo y el antifascismo sobre el que se construyó. Miren, el pasado 20 de marzo, tanto el Consejo como la Comisión dieron por superadas la Declaración de Versalles y la brújula estratégica, pero lo cierto es que no hay ninguna novedad significativa que justifique esta urgencia, salvo la presencia de Trump, de la que ni siquiera se habla en el Libro Blanco. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Orientamos la política exterior y de seguridad en clave de reforzar el multilateralismo o competimos en una lógica de confrontación de potencias imperialistas? ¿Queremos una estructura europea que avance en una arquitectura de gobernanza global o simplemente sumarnos a una carrera armamentística? ¿Queremos una Europa que hable de seguridad y disuasión para proteger a los pueblos o una Unión Europea permanentemente preparada para la guerra? La experiencia nos ha demostrado que hay dos caminos: el de la austeridad, que debilitó nuestras sociedades tras la crisis de 2011, el del Partido Popular, y el de la inversión y el refuerzo del estado del bienestar con la que respondimos a la pandemia de la COVID, querida vicepresidenta segunda. Y este modelo es el que debe guiarnos. Hace 6 días el Bundestag aprobó una reforma constitucional que enterró el dogma de la austeridad que tanto daño ha hecho a Europa. Y mientras tanto aquí, todavía el PP y Vox siguen enganchados a recortes, austericidio y recetas fracasadas. Señorías, la seguridad europea no puede construirse a costa del bienestar social. La economía de guerra no es una opción aceptable, ni muchísimo menos la única alternativa. La Comisión Europea, con la señora de la guerra Ursula von der Leyen a la cabeza, se propone destinar para Europa nada más y nada menos que 800.000 millones de euros en los próximos años para financiar su plan Rearmar Europa. Yo entiendo, señor Sánchez, que usted prefiere hablar de salto tecnológico, pero sus eufemismos no pueden tapar la verdad. Por mucho que ustedes llamen paz a hacer la guerra y salto tecnológico al mayor aumento del gasto militar en Europa en décadas, la realidad es que usted ha decidido pasar a la historia de nuestro país como un auténtico señor de la guerra, que va a realizar el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Se proponen ustedes duplicarlo en los próximos 3 años. ¿De dónde va a salir ese dinero? Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara? Usted no se atreve a traer los presupuestos generales del Estado al Congreso porque entonces la gente se daría cuenta de la verdad. Y la verdad es que ustedes se van a gastar el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia, a un parque público de vivienda, en armamento y gasto militar. Ustedes van a hacer recortes exactamente igual que hicieron en el año 2011, antes con la excusa de la austeridad y ahora con la excusa de la guerra. Y la realidad es que, como hemos visto esta mañana, para hacer eso el único socio que les queda en esta Cámara es el Partido Popular. Además, si ustedes se proponen emitir deuda, ya sabemos lo que va a pasar dentro de unos años. Dirán que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, dirán que nos tenemos que apretar el cinturón recortando en servicios públicos para pagar su deuda. Una deuda que ustedes están generando de manera absolutamente irresponsable para financiar este rearme. Fíjese, con esos 17.000 millones de euros que tan fácilmente la señora Montero ha encontrado para financiar este rearme, el Estado podría adquirir todos los pisos que están en manos en este momento de los fondos buitre en nuestro país, para construir un verdadero parque público de vivienda, para ponerlo en alquiler social. Con eso resolveríamos de un plumazo 2 problemas.
Por un lado, la terrible crisis de vivienda que asola nuestro país y que es el verdadero problema de los trabajadores y trabajadoras de este país, y no Putin. Y también nos libraríamos de los que de verdad nos están invadiendo y quedándose con todo, que son los fondos buitre norteamericanos. Pero claro, ustedes están dispuestos a gastarse el dinero de nuestros impuestos en armas, pero no están dispuestos a resolver el problema de la vivienda enfrentándose a los fondos buitre. ¿Les echaré de menos? Bueno, con unos he tenido más relación que con otros. ¿Echaré de menos esto? No lo sé, lo veré el día después. La verdad es que la mayoría de la gente que hay por aquí, con la que me he encontrado, es buena gente. Pero tampoco voy a mentir, también hay mala gente, como en todas partes. Esto, al fin y al cabo, es un reflejo de la sociedad. Y quiero, antes de finalizar, hacer una apelación a las y los jóvenes. Esto es mucho más que el ruido que escuchan y que ven en la televisión. Les pido que no den la espalda a la política. Se pueden hacer muchas cosas por el bien común y les animo a que lo hagan, porque en eso consiste la democracia, en mojarse, también en política. En segundo lugar, para trasladar a la opinión pública española que efectivamente estamos ante un momento, como he dicho en la intervención, fundacional de Europa, donde tenemos que ser conscientes del momento trascendente que vive el mundo, que está definiendo un nuevo orden internacional, donde Europa tiene que jugar un papel central y donde España, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos históricos de nuestro país, debe jugar un papel protagónico dentro de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que ese es el debate. El compromiso del Gobierno de España es seguir profundizando, como hemos hecho en otras muchas crisis, ese proyecto europeo, integrándonos, compartiendo soberanía, en definitiva, haciendo de este proyecto multilateral que es Europa, pues un ejemplo del multilateralismo eficaz y reforzado que necesita el mundo para hacer frente a los desafíos globales. Y finalmente, señor Esteban, ya lo hice en la anterior sesión de control al Gobierno, pero quiero trasladarle una reflexión personal que me venía cuando usted estaba interviniendo, ¿no? Cuando yo llegué a este Congreso de los Diputados pensé que el parlamentarismo era solamente la parte de subir a la tribuna, de declamar y de expresarse con mayor o menor eficacia. Pero luego uno se da cuenta de que el parlamentarismo, sobre todo, y lo más importante, es la capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo. Y creo que usted pues es un ejemplo muy redondo del buen parlamentarismo, ¿no? De aquel que puede negociar, con el que se puede dialogar, llegar a acuerdos. Cuesta mucho, señor Esteban, porque es usted un negociador rocoso e implacable, pero también es un gran parlamentario. La única pena, pero yo ese compromiso lo mantengo, es que la ley de secretos oficiales la reformaremos en esta legislatura. Muchas gracias. Y luego usted, señor Feijóo, habla de empatía. Le recrimina a según quién falta de empatía. Hombre, aquel que está amparando y avalando, a veces con su silencio, sobre todo últimamente, a gente como Mazón, con 200 y pico muertos sobre la mesa, repito, y a gente como Ayuso, con los protocolos de la vergüenza, hombre, manda bemoles que usted aquí hable de empatía. Manda bemoles. Y habla también de... Bueno, ha vuelto a decir que ha ganado las elecciones. Esto hacía tiempo que no lo decía. Sí, es verdad, sí, pero es que al final la democracia, o sea, en este país, aunque les fastidie, o sea, esto no es la Liga, no es la Champions, no es la Copa del Rey. Es decir, ustedes pueden ganar las elecciones, pero si no juntan la mayoría de gobierno, pues están fastidiados. Entonces, ¿no se da cuenta, señor Feijóo, de que usted repita constantemente que ha ganado las elecciones y que no gobierne? ¿Habla mal de usted? ¿No se da cuenta? ¿O solamente me doy cuenta yo? O sea, ¿no se da cuenta de que usted es probablemente el primer presidente del Partido Popular que no cuenta con según qué socios porque pacta con la extrema derecha en lugar de serla? Y de que usted probablemente, si se comportara de otra manera, si hiciera otro tipo de discursos y de políticas, si fuera una derecha normal, europea, normalizada, democrática, usted podría pactar con la derecha catalana, por ejemplo, que, repito, lo hará, porque, por lo que sea, en Cataluña, de repente, Vox ha desaparecido de según qué crónicas. Pero
habla mal de usted, que usted repita constantemente que ha ganado las elecciones y que no pueda gobernar, porque significa que solamente puede pactar con el señor Abascal. El externo es que, a ver si le puede decir a sus homólogos europeos, de que cuando primero te imponen la guerra, luego te imponen la paz, primero la guerra y luego la paz, Europa lo único que puede esperar, lo único que le queda es esperar qué será lo siguiente que le impongan. Y eso es una mala noticia para todos y para todas.